noches. Todo empezó con La Gaceta. Así lo explican en el diario El Confidencial, que ha tenido acceso a varias páginas del sumario de la Operación Lezo, en donde se desgranan los 6 días frenéticos que precedieron a la reunión de Pablo González con el número 2 de Interior, a quien se acusa de haber dado el chivatazo. Lo vemos ya en las 5 W. El diario de esta casa fue el responsable de hacer saltar todas las alarmas en el entorno íntimo del expresidente de la Comunidad al publicar que Ignacio González sería protagonista de la actualidad en poco tiempo, asegurando que habría novedades judiciales que afectarían muy directamente al político popular en los próximos días. Inmediatamente después, la hermana del afectado y diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, Isabel González, se apresuraba a llamar a sus hermanos para ponerles sobre aviso de las posibles consecuencias que podría tener la información publicada por el diario de Intereconomía, llegando a celebrar una reunión a 3 con sus hermanos Pablo e Ignacio, en la que trataban de acordar ser extremadamente cautos en sus comunicaciones y tratar también de ponerse en contacto con el responsable de la policía, con José Antonio Nieto. Una reunión que también quedó registrada en las escuchas de la investigación y en la que el expresidente llegaba a mostrar la angustia que estaba viviendo como un verdadero sin vivir. Y llegaban a lucubrar sobre el motivo de la investigación, llegando a la conclusión que tan solo podría tratarse de la compra de la empresa brasileña Emisao con fondos del canal. González reconocía estar empezando a ponerse en lo peor y por ello sus hermanos trataron de ayudarle a la desesperada, llegando incluso a reunirse con Nieto. Así queda también registrado en el sumario en una conversación. El día 8 de marzo, las antenas del móvil sitúan al hermano de González en las inmediaciones del Ministerio del Interior y confirma por teléfono a su mujer que acaba de reunirse con el número 2 del Ministerio. Lo que ocurrió en ese despacho solo lo saben ellos. Los investigadores creen que Nieto fue el responsable de dar el chivatazo a la familia. Nieto, por su parte, niega la mayor y lamenta ser tildado de chivato, un San Benito que le va a costar mucho quitarse. Y ahora la Fiscalía se disculpa con él por la redacción confusa del informe que le señalaba como el soplón. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El ejercicio del periodismo como una herramienta de chantaje que desde hace muchos años se viene practicando en España produce mucho ruido y mucha furia. Hoy estamos viviendo una nueva ofensiva de los ampones que utilizan la pluma, la cámara y el micrófono como las luparas de la mafia siciliana para amenazar, para coaccionar y para sembrar el pánico. A3 Media está en vanguardia de este remake político-periodístico de la noche de San Valentín, ordenada por el príncipe de las tinieblas, alias Mauricio Casals, y ejecutada por su Luca Brasi, Francisco Maruenda. Entre el fuego cruzado de los unos contra los otros se está ocultando la verdad. La verdad que en primicia desveló el digital de referencia de esta casa, Gaceta.es, el pasado 3 de marzo. Nuestra exclusiva desencadenó la posterior cuerda de presos del Partido Popular, abrió las espuertas de las aguas fecales del canal de Isabel II y fue el detonante de la sucia batalla a navajazos que está librando A3 Media. Fuimos nosotros, sí, solo nosotros, los que advertimos, sin el aviso previo al interesado que busca el pago por lo que se puede ocultar, del horizonte judicial y penal que le esperaba a Ignacio González. Fuimos nosotros, sí, y lo hicimos sin entrar en el bazar persa de la compraventa de favores político-periodísticos, porque nosotros, en esta casa, en Intereconomía, buscamos la verdad a través del ejercicio libre del periodismo. Fuimos nosotros porque aquí sabemos y practicamos lo que Maruenda y Mauricio Casals desprecian, que solo la verdad, solo ella, hace libres a los hombres. Bruselas eleva la previsión de crecimiento económico para España hasta el 2,8% durante el ejercicio económico de 2017. Los últimos datos, más el vaticinio de la Unión Europea, elevan también el optimismo del ministro de Economía, Luis de Guindos, que se aventura a proclamar que ya están puestas las bases para salir de la crisis económica. Es equilibrado, tiene aportación de la demanda doméstica, pero también aportación del sector exterior, con mucha generación de empleo. La Fiscalía Anticorrupción admite la querella presentada contra Iberdrola por lucro ilícito. La compañía eléctrica aprovechó la dureza del invierno de 2013 para subir los recibos de la luz. Solo en el periodo de más frío de la temporada invernal, Iberdrola obtuvo un beneficio de 20 millones de euros.
Mariano Rajoy solicita declarar por videoconferencia en el proceso del caso Gürtel. El presidente del Gobierno alega que su responsabilidad es una cuestión de Estado y que su testimonio presencial podría perturbar sus funciones presidenciales. Podemos dice que su declaración por videoconferencia es una falta de respeto y Ciudadanos asegura que era de esperar que Rajoy se acogiese al plasma. Debería ir en persona. Mal, muy mal. Bien, debería ir en persona. Pues me parece fatal. Mal. Poco a poco se van conociendo más grabaciones de las inquietantes conversaciones de Francisco Maruenda planificando la campaña contra Cristina Cifuentes. Le hemos hecho una putada a la Cifu, llega a decir el director de La Razón por las falsas encuestas que su periódico publicaba. Al ser desveladas por Pedro J. Ramírez, Maruenda se defiende diciendo que Pedro J. no es nadie para dar lecciones de periodismo. Querido Pedro, como nos estás escuchando, te recuerdo la comida que tuvimos. Esa comida tú dijiste que ibas a acabar con el presidente del gobierno y con el rey. Tú lo dijiste. Es la calidad del crecimiento económico, es decir, es un crecimiento que es equilibrado, tiene aportación de la demanda doméstica, pero también aportación del sector exterior, con mucha generación de empleo, es decir, la tasa de paro cae de una forma muy importante. Hay, además, un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos. Por lo tanto, no solamente es la cantidad, es también la calidad, ¿no? Y pone de manifiesto que España puede continuar creciendo, ¿no? Que no solamente es el dato de este año o el dato del año próximo, sino que están puestas las bases para que España definitivamente salga de la crisis. Cunde la euforia en el Gobierno ante las últimas previsiones de Bruselas que elevan el crecimiento de España para 2017 al 2,8%, medio punto por encima de sus últimos cálculos, aunque siguen considerando que nuestro país incumplirá el objetivo de déficit. Aunque la Comisión también rebaja el desequilibrio en las cuentas públicas hasta el 3,2%, 3 décimas por debajo de lo pronosticado en febrero por Moscovici. Y es que según fuentes europeas las cifras de recaudación de los primeros meses son muchísimo mejores de lo esperado, lo que también arrastraría al empleo. Ahora en Europa ven plausible que el desempleo pueda bajar al 17,6% este ejercicio y rozar el 16% el que viene. Euforia en el Ejecutivo y pánico en las eléctricas. La Fiscalía Anticorrupción ha actuado por primera vez en contra del sector y más concretamente en contra de Iberdrola, a quien acusa de haber alterado artificialmente el precio de la electricidad en plena ola de frío con el objetivo de obtener un beneficio de 20 millones de euros. Fuentes jurídicas han confirmado que en el marco de esta investigación ayer mismo fue requerida información por la Guardia Civil que se personó en las sedes de la compañía tanto en Madrid como en Bilbao. La presunta maniobra por la que Competencia multó con 25 millones de euros a Iberdrola se realizó en plena hora de frío del año 2013, cuando el precio de la luz alcanzaba máximos históricos. Y es que Anticorrupción acusa a la eléctrica de un delito contra el mercado y los consumidores por el artículo 281 del Código Penal. ¿Qué establece este artículo? Establece de forma expresa que el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, sería castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y con multa de 12 a 24 meses. El sistema eléctrico español es tan manipulable en sus precios por su propio funcionamiento. Veamos cómo funciona este sistema para llegar a poder manipular el coste de manera tan sencilla. Alba, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues antes de todo, veamos qué es el OMI. Es el operador responsable de la gestión económica del mercado eléctrico. Cada día recibe cientos de ofertas de venta de energía para la jornada siguiente, tanto por parte de las productoras de electricidad como por parte de las comercializadoras de energía. A las 12 del mediodía se realiza el book de órdenes donde se casa la oferta de electricidad y la demanda. Para fijar los precios, primero se tienen en cuenta las tecnologías renovables, incluidas las de las centrales hidráulicas. Los recursos naturales solo se aprovechan cuando los hay y también las de las nucleares, porque una central de este tipo no se puede encender y apagar al gusto de las empresas. Una vez hecho este cálculo y en caso de que esas ofertas no cubrieran la demanda eléctrica prevista para el día siguiente, entran el resto como el carbón y ciclos de gas, que son mucho más caras. Como el precio final que se establece es el de las últimas operaciones y la electricidad última que se vende es la que se produce con la tecnología más cara, los precios se disparan. Por tanto, Iberdrola está acusada de manipular el mercado porque redujo de forma voluntaria la producción de sus centrales hidráulicas del Miño y del Sil, con una acción tan fácil como es la de cerrar las compuertas de las presas. Lo que consiguió la eléctrica, según Anticorrupción, con esta práctica es que no entrara en el pool eléctrico energía barata,
como la hidráulica, o al menos no en la cantidad suficiente como para cubrir la demanda. Esto obligó a recurrir a la energía producida por las centrales térmicas de gas o de carbón, que es, como decíamos, la energía más cara y la que entra al final en el sistema disparando los precios en el recibo de la luz, que al final terminan pagando todos los españoles. Beatriz. Muchísimas gracias, Alba, por esa explicación tan clara. Y para hablar del sector eléctrico en España nos acompaña en plató el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra. Señor Morales, gracias por acompañarnos esta tarde y buenas noches. Un placer, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero, de demostrarse que Iberdrola efectivamente manipuló a su antojo los precios de la energía para su lucro personal. ¿Cómo es posible que la justicia haya esperado hasta ahora, casi 4 años después, para emprender acciones legales? Pues mire, básicamente porque es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, es decir, nos han explicado muy bien el funcionamiento del mercado. Al final es un sistema marginalista donde entran cientos de ofertas y la última, una pequeñísima central puede ser, marca el precio de todas las demás, ¿no? Con lo cual el juego no está tanto en las centrales previas, que aportan la mayor parte de la energía del país, sino en esa última, que entra a satisfacer la demanda, ¿no? Entonces, claro, encontrar ahí realmente sistemas de estrategias de por qué una empresa sube los precios o las ofertas en un momento o en otro es realmente complicado, ¿no? Tuvimos que esperar 2 años a que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es el organismo regulador, el que está supervisando permanentemente los mercados, sancionara con 25 millones de euros por esa vía administrativa a la compañía. Y ahora lo que ha ocurrido es que la Fiscalía Anticorrupción lo que hizo fue empezar a investigar una vez que se le sancionó por la vía administrativa, ¿no? Por tanto, empezó a investigar durante el año pasado, en 2016, y esa es la razón de que hayan tardado hasta ahora, hasta en 2017, para hacer los primeros registros. ¿Y esta práctica de manipular artificialmente los costes de la energía es una práctica aislada? ¿Es algo que, bueno, que les han pillado a Iberdrola en este caso? ¿O es una práctica que es bastante habitual en España? A ver, la manipulación como tal hay que probarla. Y es realmente difícil probarla, ¿no? Lo que ocurre en el mercado eléctrico es que desde que se liberalizó en 1998, las compañías no tienen por qué dar cuenta de cómo ofertan en el mercado, ¿no? Que es lo que es realmente significativo en este caso, ¿no? Porque lo que nos explicaban antes, ¿no? Efectivamente, hay unas tecnologías muy baratas y otras muy caras. Entonces, cuando la tecnología hidroeléctrica, que es la que ha sido objeto de este tipo de sanciones en este periodo, tiene una particularidad que no tienen todas las demás, que es la única que es almacenable. Es decir, en este caso las compañías que tienen presas pueden tomar la decisión de utilizar el agua para producir energía en ese momento o guardarse el agua, ¿vale? La cuestión es, si una compañía empieza a ver que los precios están disparando, lo que hace con criterio de mercado es guardarse el agua, porque dice, bueno, mañana va a haber un precio mayor que el de hoy, voy a cobrar más dinero mañana, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es manipulación o ese ejercicio de libertad de mercado? Esa es la cuestión difícil de resolver, ¿no? Y es el hilo donde se está moviendo en este momento la audiencia, ¿no? Y la Fiscalía Anticorrupción durante el año pasado. Pero si sabemos que hay un tipo, como apuntaba usted y como nos ha contado también Alba Vila, hay un tipo de tecnologías que son muchísimo más baratas, por ejemplo, como la energía nuclear. ¿Por qué, por ejemplo, no se construyen más centrales nucleares? Bueno, es que eso de que sean más baratas, decía el otro día el presidente de Iberdrola precisamente, que no son rentables en este momento ya las centrales nucleares, ¿no? O sea, que eso de que son baratas también habría que ponerlo en tela de juicio, ¿no? Es verdad que lo que ocurre es que las centrales nucleares ofertan un precio más barato, igual que hacen las renovables, por una razón. Normalmente ofertan a precio cero, porque son precios aceptantes. Es decir, no entran en el juego de cuál es esa energía que marca el precio que cobran todas las demás, ¿no? Sencillamente, en el caso de la nuclear, porque no son gestionables, no se puede tomar una decisión o no es seguro tomar una decisión de estar encendiendo y apagando una central nuclear cada 2 por 3, ¿no? Una vez que se ponen en marcha, están permanentemente funcionando. Así que son aceptantes, aceptan el precio de los demás, ¿no? Claro, me pregunta, por ejemplo, la hidroeléctrica, que es el caso de este, ¿no? Es más fácil, ¿no? ¿Por qué no se construyen nuevas centrales nucleares en España? Bueno, en el Reino Unido hay un proyecto de construcción de central nuclear y no se construye porque es carísima. Es más del doble de lo que estamos pagando ahora. Claro, pero es que además hace falta garantizar un precio a largo plazo para construir una central nuclear, cosa que en un mecanismo de mercado no se da esa garantía, ¿no? Pero las hidroeléctricas podrían construirse. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay ríos. Vamos, tenemos los ríos que tenemos, claro, y tenemos las ubicaciones que tenemos, ¿no? Esa es la razón por la que yo critico mucho este sistema de formación de precios para algunas tecnologías. O sea, es decir, yo creo que debería haber mercado donde hay competencia. En las centrales hidroeléctricas no hay competencia, porque las ubicaciones son las que son y están donde están, ¿no? Y no va a haber muchas más a lo largo plazo, ¿no? En las centrales nucleares tampoco hay competencia y, por tanto, a mi juicio, no tiene sentido que el precio del carbón o del gas se aplique a una central en la cual no hay posibilidad de que otra gente venga a competir con ella, ¿no? ¿Y serían las energías renovables, entonces, a su juicio, la solución del sector?
Bueno, no es a mi juicio solamente, ¿no? Es el futuro y el presente inmediato que tenemos, ¿no? Vamos a ver la semana que viene, va a haber por primera vez en mucho tiempo una subasta en España, está convocada para el día 17, donde el gobierno va a subastar por primera vez 2.000 megavatios de renovables. Y ya le anticipo el resultado, ¿no? Lo que probablemente va a ocurrir es que las renovables van a estar dispuestas, esos 2.000 megavatios, que es una potencia importante, más de 2.000 millones de euros de inversión, van a estar dispuestas a cobrar el precio de mercado, es decir, no requieren ya de ningún tipo de apoyo, prima, subvención, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora ya tenemos tecnologías que son limpias, que no son, que no tienen tanto impacto ambiental como las demás, y resulta que encima son más baratas que las convencionales, ¿no? Esto está revolucionando el sector a nivel mundial, no es solamente un caso de España, ¿eh? ¿Y cómo se podría, a su juicio, evitar que las eléctricas manipulasen el precio a su antojo? Bueno, yo creo que aquí la cuestión básica es cambiar las reglas de juego. O sea, esto que nos han explicado del sistema marginalista, de que la última es la que cobra, está muy bien cuando hay libertad de entrada, por una cosa muy sencilla. Si alguien trata de abusar, es decir, de imponer poder de mercado y que su central, que sea más cara, entre, enseguida entra un competidor que la reemplaza y hace una oferta más barata, ¿no? Por tanto, si hay competencia en ese segmento, pues está muy bien que haya un sistema marginalista de precios, porque eso incentiva que haya otras centrales más baratas que entren en el sistema, ¿no? El problema, insisto, una vez más, es aplicar el sistema marginalista a todo el mundo, incluso donde no hay mercado. Y hablo también, ojo, de las renovables, ¿eh? No tiene ningún sentido que una central solar esté cobrando el precio que fija una central en función de si es carbón o es gas o qué es lo que es, cobre más o cobre menos. Eso no tiene nada que ver con el coste que tiene una central solar. Bueno, pues por último, ya para ir terminando, hablando en general, ¿cuáles son las mejoras que necesita el sector eléctrico español para abaratar los precios y, a su vez, poder cubrir la demanda? Bueno, yo creo que se resume en una cosa muy sencilla, que es aplicar el mercado donde hay mercado, ¿no? Y además aplicar el mercado que a cada uno le corresponde, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una central eólica, una central solar, que son estas que se van a subastar la semana que viene, a largo plazo, donde no hay costes de combustibles, ¿vale? Y por tanto puede haber mercado, pero el mercado va a través de garantizar un precio a largo plazo y de que compitan entre los operadores para ver cuál es el que nos oferte un menor precio a largo plazo, ¿vale? Que un mercado rabiosamente diario, como es el de las centrales térmicas, donde como nosotros no tenemos fuel, por ejemplo, no tenemos gas, lo tenemos que comprar al extranjero, ¿no? Ahí sí que hace falta un mecanismo diferente, un mecanismo de formación de precios más parecido al que tenemos ahora. Pues señor Morales, ha sido un placer. Gracias por su análisis de algo tan complicado que nos resulta tan abstracto a la mayoría de nosotros. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Pues de confirmarse, como decíamos, que Iberdrola habría manipulado los precios en plena ola de frío, se confirmaría la putrefacción de un sistema inundado por la corrupción en todos los niveles. Eduardo. Y más cosas se van a confirmar. Cuando en 1812 Napoleón Bonaparte inicia la campaña de Rusia, llega en un paseo militar hasta Moscú. Los generales y mariscales rusos apremiaban al zar Alejandro I. ¿A qué esperáis, señor, para atacar? Al general invierno, respondía altivo el zar. Al general invierno, que le hará más bajas al enemigo que nuestras bayonetas, nuestra artillería y nuestros cosacos. Porque el frío es un arma barata, silenciosa y letal. El general invierno en España ha sido este año especialmente cruel porque el general Codicia, que gobierna como un tirano en las fuentes del calor, las compañías eléctricas, decidió ganar más dinero subiéndonos la factura de la luz cuando los colmillos del general invierno desgarraban las mantas de los españoles más frágiles, más débiles, de los españoles con pensiones de miseria que se vieron obligados a elegir entre comer o calentarse, entre llenar la despensa con lo básico o caldear los metros cuadrados de su hipoteca a la que tampoco podrían hacer frente si encendían la calefacción. El general Codicia no es el avaro de Molière, es Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que se llevó calentitos, claro, 20 millones de euros ganados solo en los días más duros de la ofensiva del general invierno en España, subiéndonos a todos la factura de la luz. Gracias, Eduardo. Hay más novedades en los tribunales de nuestro país. El juez sienta en el banquillo a Rodrigo Rato, a Cebes y a otros 33 exdirectivos de Bankia y exime al Banco de España de toda responsabilidad en esa salida a bolsa de la Caja de Ahorros. Tiene todos los detalles María Matos. María, muy buenas noches. Tú dirás. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, 5 años y más de 900 tomos después, por fin el juez ha concluida esa investigación del caso Bankia. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues ¿quiénes se van a sentar en el banquillo? Pues el juez propone juzgar al primer presidente de la entidad, a Rodrigo Rato, a su exconsejero delegado, Francisco Verdú, también a los dos exconsejeros José Luis Olivas y José Manuel Fernández Noriega, así como a los vocales y administradores del banco. En total, unas 32 personas acusadas
acusadas de haber maquillado las cuentas y de haber incluido datos falsos en ese folleto informativo para que la entidad financiera saliese a bolsa. Muchísimas gracias, María. Varapalo también se han llevado la jornada de este jueves la aplicación Uber, a quien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quita la razón para dársela a los taxistas, al confirmar que la empresa se trata efectivamente de un servicio de transportes y no de una plataforma digital, por lo que las autoridades nacionales podrán exigirles licencia y otras autorizaciones para funcionar en los Estados miembros. Aunque las opiniones de este tribunal no son vinculantes, suelen coincidir con los fallos definitivos, por lo que la línea que marquen en este sentido no será solo determinante para Uber, sino también para el sector de la economía colaborativa en general. Y es que el tribunal, con sede en Luxemburgo, examina el litigio que enfrenta a Uber en los juzgados de Barcelona con la Asociación Catalana de Taxistas Elite Taxi, que agrupa al gremio de taxistas en la capital catalana y que acusa a la marca norteamericana de competencia desleal por su servicio Uber Pop. Uber sostiene que el servicio que presta es el de intermediario a través de servicios de la información a usuarios y particulares que usan su plataforma para contactar y pactar los traslados individuales, y señala que la opinión de la Tribunal de la Unión Europea responde tan solo a uno de sus productos, a Uber Pop, ya extinto en España, también en otros muchos lugares europeos, por lo que sus conclusiones no afectan al servicio actual. Espero que no estén buscando un plasma para colaborar con Plasma, a través del plasma, con la justicia. Yo creo que es lo mínimo que se puede esperar. De hecho, sorprende que se nieguen sistemáticamente tanto el gobierno como el partido de gobierno a dar explicaciones. Palabras proféticas, las de Irene Montero, a tenor de la confirmación que hemos conocido este mismo jueves, que viene a ratificar la decisión del partido de solicitar al tribunal que el presidente del gobierno declare ante el juez por videoconferencia. Una decisión que justifican por cuestiones de Estado, ya que, según el PP, una comparecencia en persona contribuiría a un perjuicio evidente de sus funciones como presidente del gobierno. Mariano Rajoy está citado como testigo en el juicio de la trama Gürtel por la primera época de las actividades de este caso de corrupción. El portavoz del partido en la Cámara Baja ha justificado la controvertida petición para evitar, dice, cualquier tipo de circo. Sobre el cual el señor Rajoy no tiene nada que decir ni nada que ver, es que me parece desde el principio que el asunto está mal planteado. Ha sido un cambio de criterio de los tribunales, nosotros aceptamos el cambio de criterio, pero es evidente que eso lo único que busca es montar un circo y nosotros no pretendemos o no vamos a contribuir a los circos, ¿vale? Y en la oposición no se han mostrado tan comprensivos con la solicitud lanzada por el Gobierno y esperan que el juez deniegue al presidente esa posibilidad de testificar vía conferencia. Así lo han dicho, por ejemplo, desde Esquerra, partido desde el que también han manifestado que si Rajoy pudiera comparecer por SMS, lo haría. Igual de grave les parece a los miembros de Podemos que el presidente vuelva al plasma, al considerarlo una falta de respeto a la ciudadanía. Desde Ciudadanos se muestran resignados ante una noticia que no les sorprende, ya que a su juicio era de esperar. Sí, me parece gravísimo volver al plasma. Creo que es una falta de respeto a los ciudadanos. Nosotros exigimos la comparecencia de Rajoy en pleno. No obtuvimos el apoyo de grupos que facilitaron al Partido Popular que no venga a dar la cara al Parlamento. Que el señor Rajoy no vaya a la Audiencia Nacional en el año 2017 creo que es impresentable y es una falta de respeto a la ciudadanía. La verdad que Rajoy comparezca por plasma no es ninguna novedad, no nos pilla por sorpresa, ¿no? Pero en todo caso es una petición, quien decide es el tribunal, por tanto veremos lo que decide finalmente el tribunal. Es verdad que va como testigo, no va como imputado, pero en todo caso es una decisión que le compete al tribunal. O sea, Rajoy puede hacer esa petición, está en su derecho, pero también, como digo, no es ninguna sorpresa. Yo creo que los españoles nos hemos mal acostumbrado quizá. Y no nos queda otra que darle la razón a Rivera, era de esperar si tenemos en cuenta la afición del presidente a las pantallas de plasma. ¿Qué opinan los ciudadanos de esa querencia por no dar la cara del presidente? ¿Consideran que es una falta de respeto, como apunta Iglesias? ¿La petición no les sorprende como a Rivera o simplemente les da igual? Nuestra compañera Alba Vila ha sacado nuestros micrófonos a las calles para conocer la opinión que más nos importa, la suya. Me parece una opción práctica. No, debería ir en persona. Sí, mal, muy mal. ¿Por qué? Pues porque lo lógico es dar la cara, ¿no? Me parece muy bien que use las nuevas tecnologías y que no se preste a lo mejor a un linchamiento político en el juzgado. Bien, no me parece mal, ¿por qué no? Es estupendo. Mal, debería ir en persona. Igual. Pues me parece fatal. ¿Por qué? Porque yo creo que los tribunales hay que ir a colaborar, no a esconderse, ¿no?
Lo que pasa en este país es de pandereta. Mal. ¿Por qué? Tiene que ir a dar la cara y presentarse como todo el mundo. Esperanza Aguirre lo hizo el otro día. O sea que no le pasa nada, ¿no? 4 millones desde el año 2010 es lo que habría cobrado KPMG del canal de Isabel II, según afirma el diario El Español. La consultora que audita las cuentas del canal ha percibido de esta institución pública 4 millones de euros, como decimos, desde 2010, según datos oficiales facilitados por la Comunidad de Madrid a la Asamblea. En el documento elaborado por la Consejería de Presidencia de Justicia y Portavocía se incluyen, entre otros, trabajos de consultoría, auditorías, proyectos de I+D+I, estudios diagnósticos u otros servicios profesionales. Desde KPMG se muestran muy tranquilos ante el estallido del escándalo, ya que aseguran que su trabajo consiste en velar por la veracidad de las cuentas presentadas y en que estén bien contabilizadas. Por otra parte, en OK Diario publican hoy una información según la cual Esperanza Aguirre e Ignacio González habrían ocultado hasta 3 informes, alertando del escándalo del caso Lezo, por el que supuestamente se desviaron al menos 83 millones de euros a Panamá. Hablamos ya con su director, Eduardo Inda. Inda, muy buenas noches. Inda, ¿me oyes? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Según cuenta OK Diario, Aguirre y González escondieron hasta 3 informes reservados, 2 correspondientes a Cuatrecasas y 1 a Garrigues. ¿Qué decían exactamente esos informes para que trataran de esconderlos a toda costa? Bueno, esos informes que recibió la Comunidad de Madrid en época de Esperanza Aguirre y con Ignacio González como presidente del canal, lo que vienen a decir es que era una barbaridad desde el punto de vista legal, fiscal, comprar una empresa en Colombia a través de un paraíso fiscal como es Panamá. También dice que era otra barbaridad comprar una empresa que había sido tasada en 7 millones, comprarla pocos meses después de esa tasación en 83 millones de euros. Y además de todo eso, pues pone una serie de objeciones técnicas y de todo tipo que hubieran hecho imposible la compra si se hubiera atendido a razones éticas y estrictamente legales. Inda, ¿por qué González tenía interés en que estos informes no vieran la luz? Está claro. Pero ¿por qué crees que Aguirre se prestó a ello? ¿Tan inquebrantable era su confianza en su número 2? Bueno, eso habría que preguntárselo tanto a Ignacio González como a Esperanza Aguirre, ¿no? Lo que es evidente es que ellos encargaron esos informes, que los tuvieron encima de la mesa, que sabían lo que decían y no lo denunciaron a la Fiscalía o lo pusieron en conocimiento del Partido Popular para que hubiera tomado medidas con respecto a los anteriores gestores de la Comunidad de Madrid. Bueno, y esa falta de ocultación pues puede obedecer a muchos motivos y seguramente obedeció pues a 2, básicamente, que es barrer la porquería hacia adentro en vez de sacarla a la calle, y en segundo lugar, pues cuando tú conoces las debilidades o las irregularidades o las ilegalidades cometidas por un oponente político, pues tienes 2 opciones: o hacerlas públicas o tenerle siempre agarrado por sálvese a la parte para presionarle o chantajearle sistemáticamente. ¿Llegará el escándalo a sentar en el banquillo a Gallardón? Bueno, eso habría que preguntárselo básicamente no a Eduardo Inda, sino a los fiscales y al juez Velasco, ¿no? Y a la UCO, que son los que tienen más información que aunque nosotros, ¿no? Pero bueno, desde luego motivos para que al menos al señor Gallardón, al menos a la señora Aguirre se les cite a declarar como testigos, los hay y sobrados, ¿no? Por tanto, yo creo que tanto la señora Aguirre como el señor Gallardón pues tendrán que comparecer ante el juez Velasco o ante el juez que juzgue el caso al menos como testigo. Eduardo Inda, gracias por haber intervenido en Intereconomía y buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario. Y hoy Cifuentes, la responsable de destapar el escándalo, ha querido exonerarse de toda responsabilidad al asegurar que durante su etapa en el canal nunca se abordaron compras internacionales. Yo estuve durante 2 años representando al Estado en el Consejo de Administración del canal, de Isabel II, del ente del canal, y lo que sí que le puedo garantizar, y queda en sede parlamentaria, es que en las 9 reuniones a las que yo asistí, absolutamente en ninguna se trató ninguna decisión motivada con operaciones internacionales del canal. Ninguna, señoría. Esta es la realidad. Y como casi cada día tenemos que hablar del caso Lezo y tenemos que hablar también de Francisco Maruenda. Hay unos nuevos audios que le vuelven a dejar al descubierto.
Me hace gracia la campaña que tiene desatada a mi buen amigo Pedro J, dicho irónicamente, que yo soy más importante que Nacho González, que está en la cárcel, o que Macron, o quien sea, ¿no? Es una fijación, está buscando, y además como tiene ahí, supongo, el apoyo de la Fiscalía que filtra, o quien sea, que filtra todas estas conversaciones que en teoría están bajo secreto y no afectan al caso. Querido Pedro, como nos estás escuchando, te recuerdo la comida que tuvimos. Esa comida tú dijiste que ibas a acabar con el presidente del gobierno y con el rey. Tú lo dijiste, ¿eh? En unos momentos vamos a escuchar esos nuevos audios. Antes vamos a escuchar la opinión de Eduardo García Serrano. Eduardo, que el director de un periódico comente tranquilamente que ha manipulado una información para hacerle una putada a una política a la que está coaccionando. ¿Tiene importancia para el caso o no tiene importancia para el caso? Porque dice Francisco Maruenda que ninguno. Tiene toda la importancia del mundo. Pero esto, Beatriz, que estamos viviendo, es una bronca entre una prima donna decadente y su discípulo más torpe. En eso consiste, en esencia, la histérica disputa entre Pedro J. Ramírez y Francisco Maruenda, director vicario de La Razón, herramienta de chantaje del príncipe de las tinieblas, alias Mauricio Casals. De no mediar en la disputa el honor de muchos y la libertad de todos nosotros, no tendría ni la categoría de vodevil. Vamos a ver. Maruenda apaña una encuesta en la que le da primacía a Cristina Cifuentes sobre Soraya Sáenz de Santamaría con el único objetivo de que en un arrebato de celos la menina de Rajoy despedace a la lideresa del lobby gay madrileño. Pedro J., que actualmente purga sus amenazas al PP en el más absoluto ostracismo periodístico, consigue la filtración de la grabación y la publica, como es su estilo, porque respira por la herida y porque, como la casta Fiore, no soporta que le expulsaran de la pomada. Es duro, muy duro, pasar de la moqueta del poder a vivaquear en un digital que no leen ni sus redactores. Es una pelea entre un ego herido y un ególatra que no sabe, pobrecillo, que el príncipe de las tinieblas ya cuenta sus días al frente de La Razón con los dedos de una mano, porque Maruenda pringa demasiado y desafina en exceso. Se ha quemado él solito y su amo, Mauricio Casals, ya le está buscando un cenicero para arrojar sus cenizas. Gracias, Eduardo. Pues ahora sí, vamos a ver si son graves o no son graves esos nuevos audios que hemos conocido, que dejan a los pies de los caballos a Francisco Maruenda y en los que habla abiertamente de hacerle una putada a Cifuentes, colocándola por delante del resto de compañeras en una posible encuesta sobre líderes favoritos. Salen a la luz nuevas conversaciones de Francisco Maruenda, director del periódico La Razón, a las que ha tenido acceso El Español. Ahora sabemos que el pasado 10 de febrero, a mes y medio de las detenciones de Ignacio González y de que él tuviera que dar explicaciones ante el juez por supuestas presiones a Cifuentes, le dijo a Edmundo Rodríguez, consejero delegado del periódico, detenido y en prisión preventiva por Lezo, lo siguiente en conversación telefónica. Le hemos hecho una putada a Cifu poniéndola por delante de Soraya. La matarán las otras. Esa idea no es mía, es de Mauricio. Me gustaría ser tan listo. Joder, se le ocurrió ayer. Mauricio no era otro que Mauricio Casals, presidente de La Razón, y las otras Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, lo que viniendo de un gran conocedor del PP tampoco habla muy bien de la formación. 3 días después, La Razón publica esta portada. En ella incluye una encuesta sobre quién sería la persona favorita de los españoles para suceder a Rajoy. Cifuentes estaba en primera posición. La fecha tampoco era fruto del azar, sino que se trataba de la víspera del Congreso del Partido Popular. Esta publicación desmiente al propio Francisco Maruenda, que afirmó ante el juez que si habló de presionar a Cifuentes fueron solo mentiras piadosas para tranquilizar a Edmundo Rodríguez. En la misma conversación del 10 de febrero a la que nos referíamos, Maruenda y Rodríguez habían trazado la estrategia, publicar una información que colocara a Cifuentes como la gran promesa del PP para despertar las iras de otros pesos pesados del partido. Además, se habrían referido a ella con diversos insultos. Aparte del tema mío, esta es una tía demasiado burda, ¿no? Sí, sí. Demasiado trepa. Sí, sí. Se le ve demasiado las ganas que tiene de ser la presidenta del partido, ¿no? Claro, pero eso nos favorece, ¿sabes? Eso nos favorece, claro. Sí, ahora estoy excitando a Íñigo Enríquez de Luna, ¿sabes? Que es el del ayuntamiento que está con Esperanza. Sí. Para que se presente contra ella, ¿sabes? Ya le dije que le íbamos a apoyar. Me vino a ver el otro día y le dije, oye, no tendrás ninguna duda, nosotros te vamos a apoyar si te presentas en base activamente y además vamos a defender la tesis de la época de Pío García Escudero.
que el PP estaba muy pacífico cuando Pío era presidente del partido en Madrid y el presidente era de la comunidad, era Ruiz Gallardón, y no pasaba nada. Esta noticia se elaboró con los datos que el diario encargó a ANC Report, empresa muy cuestionada en su sector. El sondeo sorprendía por varias cosas. En primer lugar, la cifra del voto de los candidatos sumaba mucho más que 100, en concreto 187,1. Además, con respecto a otros estudios publicados los mismos días, se apreciaba una distancia de 20 puntos entre Soraya Sáenz de Santamaría y Cristina Cifuentes. No, yo no soy el chivato. Creo que esa expresión, además, que pasará, a mí me perseguirá siempre, porque dentro de algún tiempo confío plenamente en la justicia y confío en la verdad, y esto se aclarará. Y yo no tendré nada que ver, pero me perseguirá siempre esa palabra, esa chivada y esa sombra. Ya lo han visto, el número 2 de Interior insiste en su inocencia, niega que sea el chivato que alertó a los González de la inminente operación y tras desear ayer que saliera a la luz el contenido íntegro de la conversación mantenida durante su reunión, lamenta el San Benito que dice le va a ser muy difícil quitarse. Hoy el fiscal general del Estado se ha disculpado con él por una redacción confusa de los fiscales. El error de redacción es el siguiente. La frase es muy sencilla, como saben, la frase en conflicto, y dice lo siguiente: investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad. Y entonces se ha interpretado que era investigación chivada por el secretario de Estado de Seguridad. Interpretación que yo entiendo que pueda hacerse en una lectura apresurada, pero lo que realmente querían decir, y eso dicho esa misma tarde en un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción y dicho por la persona que redactó el texto, luego ya sabe lo que quería decir, es que no se refería, no atribuía en absoluto que el secretario de Estado de Seguridad hubiera filtrado ni chivado nada. Se lo contábamos en nuestra noticia de apertura. La Gaceta publicó una información a inicios del pasado mes de marzo que hizo que se encendieran todas las alarmas entre Ignacio González y sus más allegados. El Confidencial ha tenido acceso a varias páginas de ese sumario del caso Lezo que repasan la frenética actividad de los hermanos al empezar a sospechar lo que se les podía venir encima. María Durán, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Así es, como dices, todo empieza el 3 de marzo con la publicación de esta noticia que vamos a ver en la Gaceta. El expresidente Ignacio González, próximo protagonista de la actualidad, llevaba por título. En el texto se hacía referencia a las investigaciones abiertas a González por el ya famoso ático de Estepona y el supuesto espionaje en el PP de Madrid. Pero nuestros compañeros publicaban que quizás no hubiera que esperar a los juicios de estas causas para ver al expresidente popular en los titulares, porque tal y como habían podido saber desde la Gaceta, habría novedades judiciales que afectarían muy directamente al político popular muy pronto. Este mismo día, Isabel González, hermana de Ignacio, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, lee la noticia. No tarda ni 24 horas en actuar. Al día siguiente, 4 de marzo, llama a su hermano Pablo, exdirector de Estructuras Comerciales de Mercasa y detenido también ahora en el marco de la Operación Lezo. Comentan la noticia, aunque no tenemos las transcripciones literales de lo que ese día se dicen. Y al día siguiente vuelven a hablar. De nuevo es Isabel la que llama a su hermano y él le cuenta que ha hablado con Ignacio González. Cree que es algo de que le habían avisado que tenía pinchados los teléfonos. Vamos, que se quedó un poco preocupado. Le dice, también hace referencia a que su hermano cree que es relacionado con lo de Colombia, es decir, con la compra de la empresa brasileña Emisao por 21 millones de euros, 4 veces más de lo que costó, como denunció la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. E incluso Pablo le pide a Isabel, vamos a tener cuidado, ten cuidado si le llamas por teléfono, a lo que ella muy rápidamente le aclara que si le llama a su hermano, lo hace desde su casa. El 6 de marzo se produce uno de los hechos más relevantes, la reunión a 3 de los hermanos en el despacho profesional de Ignacio González en la calle Alcalá. Y de esa reunión es precisamente una de las hojas del sumario a la que ha tenido acceso el Confidencial. En un momento dado Isabel pregunta, ¿quién está en la poli ahora, Nacho? Aunque la pregunta la responde Pablo Nieto, el alcalde de Córdoba. Y es que recordemos que José Antonio Nieto fue alcalde de la ciudad andaluza entre 2011 y 2015. Nieto ahora es secretario de Estado, también palabras de Pablo. Y a continuación, y así es Ignacio quien se muestra preocupado y dice, macho, la verdad, esto es un sinvivir. En fin, para a continuación explicar a sus hermanos que solo se le ocurre que se le pueda estar investigando el tema de Brasil, por lo que les insisten que hay que ser muy cuidadosos con los teléfonos.
No sé qué tienen los teléfonos apagados que los activan, ¿eh? Eso es lo que más me acojona a mí, lo que va a salir por teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero... 7 de marzo, no sabemos exactamente qué ocurre ese día, pero es, según los investigadores, esta jornada, cuando Pablo González le solicita una reunión a José Antonio Nieto. Y ya por fin llegamos al sexto día, 8 de marzo, cuando a las 10 menos cuarto de la mañana ambos se encuentran en el despacho de Nieto. Ahí es donde los investigadores creen que este proporciona a Pablo González datos de la investigación. Él lo niega rotundamente. De hecho, es a esa conversación, que no está grabada, a la que se refería ayer cuando decía que ojalá sí lo hubiese estado para que acabara lo que él califica como una pesadilla. El hecho es que sí está grabada la llamada posterior de Pablo González a su mujer a las 10 y cuarto de ese día, en la que le confirma literalmente: acabo de salir yo de ver al secretario de Estado de... ya te contaré. Pues muchísimas gracias, María. Todo empezó con la Gaceta, ya lo han visto, así lo asegura el diario El Confidencial, que tras acceder a una nueva parte del sumario del caso Lezo explica cómo la noticia publicada en el diario de este grupo de comunicación hizo saltar las alarmas de Ignacio González y de su entorno familiar. Hablamos ya con el director de la Gaceta, Kiko Méndez Monasterio. Kiko, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Beatriz. Encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, antes de nada, enhorabuena a todo el equipo de la Gaceta porque fuisteis los primeros en adelantar la que se iba a convertir en la gran noticia de la temporada, la inminencia en el estallido de uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años. Respetando la confidencialidad de tu fuente, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo llegáis a esa noticia en la redacción de la Gaceta antes que nadie? Pues sí, efectivamente es una fuente, Beatriz, que nos cuentan más profundamente incluso que lo que publicamos, que la pelea tremenda, el tirar de la manta que estaba sufriendo el Partido Popular se estaba dirigiendo hacia un personaje que iba a ser clave en las siguientes semanas. Estamos hablando de una noticia que dimos el 3 de marzo y que en las siguientes semanas el siguiente protagonista iba a ser Ignacio González. Pero, Kiko, ¿sabíais más de lo que publicasteis? Porque no me puedes negar que la noticia en sí, tal y como está publicada, enigmática era. Sí, nos llegó bastante más información, mucha de ella confirmada después vía judicial, pero lo cierto es que no fuimos capaces de confirmar, de contrastar todas las informaciones que nos daban alrededor o acerca de Ignacio González y hasta qué punto estaban avanzadas las investigaciones. Sí nos dijeron, y lo cierto es que no los publicamos, es que la detención de Ignacio González y de su hermano era inminente. Nosotros simplemente pusimos la noticia, que eso sí, lo teníamos confirmado, que efectivamente la investigación estaba avanzada en su entorno y que le iba a convertir en protagonista judicial del momento, pero no pudimos en aquel momento contrastar el resto de las informaciones que nos llegaban, la verdad. Kiko, ¿y conocíais el alcance real del escándalo? ¿Sabíais de lo que estabais hablando? Conocíamos que el escándalo llega hasta Ignacio González y va incluso más allá. Yo creo que estamos conociendo filtraciones y partes de todo el entramado de corruptelas que tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, como en gestiones, digamos, transversales, no solamente del Partido Popular, del Madrid de aquella época, y creemos, imagino que como buena parte de los televidentes y de los periodistas, por supuesto, que eso va a llegar todavía mucho más. Sobre eso te quería preguntar, Kiko, una vez que tenemos más datos, en los últimos días el caso va retrocediendo en el tiempo, aparece incluso Gallardón implicado en este desfalco al canal, nombre que se suma a Maruenda, Sobrino, Mauricio Casals, los hermanos González. ¿Hasta dónde crees que puede llegar a salpicar a qué gente todo este escándalo? Pues sí, Beatriz, como te decía, es difícil saber hasta dónde. Sí sabemos que se han evitado, lo hemos publicado también en la Gaceta, que mediante autos judiciales se ha roto el periodo de prescripción del canal de Isabel II, que era en noviembre pasado, y sin embargo, como bien sabes y saben también tus televidentes, una actuación judicial rompe el periodo de prescripción y que se hizo en noviembre pasado, en concreto 24 horas antes de que empezase a prescribir algunas de las operaciones que ahora se están investigando
trabajamos, y de hecho estamos todavía en ello, en saber hasta qué punto pueden llegar esas investigaciones y hasta qué punto pueden llegar esas imputaciones, que eso sí, estamos seguros, no se va a acabar en Ignacio González y su entorno. Pues ya para terminar, Kiko, adelántanos algo de en qué estáis trabajando en La Gaceta. Bueno, podemos adelantar poco, pero hay una parte que nos preocupa mucho dentro de todo el escándalo de la operación Lezo, y es la implicación de la prensa, la implicación de grandes grupos mediáticos, desde el sándwich a la manipulación de encuestas, en fin, todo lo que estamos viendo e informando durante estos días. También un punto más oscuro y quizá más relegado, que es el sobre el que nosotros queremos profundizar más, es sobre los chivatazos que desde el Poder Judicial, desde magistrados, en concreto una magistrada, avisa a los presuntos delincuentes de que están siendo investigados y de que sus teléfonos pueden estar intervenidos. Nos parece gravísimo ya no solamente la concurrencia de cierto grupo mediático, sino también la concurrencia de ciertos magistrados o magistradas con ese grupo mediático y a su vez con la mafia que ha estado presente en Madrid durante tantos años. Kiko, enhorabuena de nuevo por esa exclusiva. Gracias por haber intervenido en este informativo y muchísimas buenas noches. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Siempre gracias a vosotros, que es un placer. Presentes 339, sí 198, no 1, abstenciones 140. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. El Congreso ha aprobado hoy exhumar los restos de Francisco Franco, pero el Gobierno no tiene la obligación de acatar esta proposición no de ley, votada por toda la Cámara, a excepción del Partido Popular y de Esquerra Republicana de Cataluña, una iniciativa del Partido Socialista en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, a la que desde Podemos han decidido sumarse a ultimísima hora, después de haber estado días amenazando con su intención de abstenerse al considerar que era insuficiente. Podemos, como decimos, había manifestado su intención de abstenerse si los socialistas no aceptaban sus enmiendas, pero finalmente, aunque el PSOE no ha aceptado ninguna de sus propuestas, ha decidido votar a favor del texto y no verse retratados como los que impedían que saliera adelante esta iniciativa. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea, ¿qué tal? Raro, ¿no?, esta decisión de estar desenterrando constantemente el pasado. ¿Pasa en otros países? Bueno, raro es porque hasta ahora el Congreso se venía ocupando de cosas muy importantes, como por ejemplo legislar sobre el rabo de los perros, ¿no? Entonces ahora pasar a esto realmente es un poco chocante. En otros países, pues mira, frente a lo que se dice normalmente, que se miente mucho con este tema, lo que pasa en España en muchos aspectos no pasa en ningún sitio. También con esto no pasa en ningún sitio. Por ejemplo, que yo sepa, a Lenin no se le ha removido del lugar donde fue enterrado, por cierto, momificado, ¿no? Y desde luego cualquiera que haya viajado un poquito por Europa sabe que hay restos de todo tipo de regímenes que han pasado por Europa y ahí siguen en su inmensa mayoría, ¿no? Dense una vuelta por Italia y díganme a ver si se han arrancado o no las placas o restos que dejó el pasado fascista en Italia. En fin, esto me parece una locura, de verdad, pero lo que es peor, una locura muy teñida por un odio que parece inextinguible y que uno no termina de alcanzar cuál puede ser su origen. Pues Kiko, zanjada la actualidad que afecta a nuestro país, tenemos que volver a Inglaterra porque lo hemos prometido a los espectadores. Nos quedan 4 minutos y nos quedan 4 hermanas Madre mía, Mitford. esto es imposible. Esto es a lo mejor hay que hacer tercera parte. Puede ser. Bueno, nos habíamos quedado en que Unity, la hermana fanática de los nazis, amiga personal de Hitler, había tratado de suicidarse cuando Inglaterra le había declarado la guerra a Alemania. Se queda perjudicada. Mucho. No se recupera, ¿no? Se queda con la edad mental de una niña pequeña y termina muriendo a consecuencia de las heridas provocadas por ese disparo. Eso es, tanto los médicos alemanes, efectivamente, tanto los médicos alemanes como los británicos no quisieron intervenirla porque si tocaban la bala podían matarla. Se quedó durante 9 años, hasta 1948, como bien has dicho, con la edad mental de una niña pequeña, no podía prácticamente comer sola, le costaba andar y no tenía memoria, no recordaba prácticamente nada de su vida anterior y sobre todo de lo inmediatamente anterior, ¿no? O sea, bueno, se tuvo que encargar de ella la familia y murió con una cierta, de una forma un poco repentina, ¿no?
Pero Unit es una de las más famosas, sin duda, por esa cercanía a Hitler, pero famosas, digamos, por méritos propios. Por ejemplo, Nancy, que era novelista y de la que se traducen sus libros a prácticamente todas las lenguas y muy leída, por cierto. Sí, Nancy, una buena escritora, hay que decirlo, una buena escritora, tiene 3 o 4 novelas estimables, se suele resaltar siempre la de Amor en clima frío, y luego tiene unas biografías que no están verdaderamente nada mal, sobre todo las de Luis XIV y las de Federico el Grande, que tengo que decir que leí antes de saber quién era Nancy Mitford, la verdad, y me gustaron, sinceramente. A mí me sorprende muchísimo que eran todas hermanísimas, pero luego, como tenían ideologías contrarias, pues a lo mejor una hermana denunciaba a otra. Nancy, por ejemplo, denunció a su hermana Diana, que era íntima, se estaban comprando regalos mientras, de que era fascista y que la tenían que encarcelar y separarla de sus hijos. Bueno, Nancy, vamos a ver, Nancy es que tuvo una vida sentimental bastante desafortunada y se lió finalmente con Palevsky, con el secretario, digamos, de Gaulle, o con el jefe de gabinete de Gaulle, con el que anduvo yendo y viniendo, y al final pues más viniendo que yendo, porque se dejaron mutuamente, sobre todo él, aunque ella murió en brazos de él, pero ya en una relación diferente, distinta. Era una escritora de verdad estimable, o sea que la más talentosa probablemente de todas en el plano intelectual. En el plano intelectual seguramente, sí, pero un poco envidiosa, porque con Diana, que era la guapa... No, bueno, y guapa, es que Nancy era guapa. Nancy era guapa. Pero no la tanto... guapa de la familia oficial, Paz, no me lo puedes negar, la Diana. oficial era Diana. Diana era la guapa oficial, y además porque Bellingwood dijo de ella que era la mujer más guapa de Inglaterra, lo que no sé si es hacerle mucho elogio, porque claro, pero en todo caso dijo esto, y se inspiró en ella también para una de sus obras, para Cuerpos Viles. Se casó con Elwas Mosley, que era un personaje de la época, un aristócrata que había sido socialista. En segundo matrimonio, después de Guinness, porque abandonó a un heredero por Guinness, irse por sus ideologías. Sí, señor. Y se casó con Mosley, que acababa de fundar, viniendo del socialismo, acaba de fundar la Unión Británica de Fascistas. Y por cierto, que se casaron en el cuarto de estar de Joseph Goebbels, el ministro alemán de propaganda. Y te puedes figurar, seguro que sí lo sabes, y si no lo puedes deducir, quién fue el invitado estrella de esa boda. Hitler. Adolf Hitler, claro. Bueno, nos quedan 2 hermanas y nos queda 1 minuto. O sea, que nada. Jessica, comunista. Jessica, comunista, desheredada por su padre, alegando en justa lógica a su padre, diciendo: si los comunistas me odian a mí, pues yo odio el comunismo también. Claro. Entonces no voy a dar una parte de mi dinero para alimentar eso, ¿no? Estuvo liada con el sobrino, con Osmond, el sobrino de Churchill, que vino a España a la guerra civil a pegar tiros con las brigadas internacionales. Y ella se vino también. Y ella se vino, sí, señora. Y luego muere en la Segunda Guerra Mundial y se casa finalmente con un publicista judío, para más escarnio de su padre, que además era comunista cerrado, y ahí es cuando ella empieza a hacer propaganda comunista de verdad. Nos quedan 30 segundos para Débora, pero es la más aburrida, porque, es duquesa... Bueno, duquesa y conocedora íntima de una parte sustantiva del Parlamento británico. Y cuando digo íntimo, tan íntimamente los conoció como a JFK, con el que tuvo una amistad también muy íntima. Fue la última en morir, murió hace... Sí, señora. Bueno, que decir que JFK tuvo... ¿Pero tan íntima como Marilyn? Sí, del estilo. Nos tenemos que ir. Fernando Paz, que me están esperando para una entrevista. Me ha encantado y a lo mejor hay que hacer una última parte. Veremos. Buenas noches. Placer. Pues aquí... Y antes de decirles adiós, nos vamos en directo hasta el centro riojano de la capital, en la calle Serrano, donde se acaba de terminar la presentación del libro Relatos de apego, un viaje apasionante por la psicología del ser humano y su lucha por sobrevivir y crecer hasta el final del camino. Hablamos ya con su autor, con Arturo Ezquerro, es psiquiatra y el primer español en lograr una jefatura de servicios públicos de psicoterapia en Londres. Le saludamos ya. Señor Ezquerro, muy buenas noches y gracias por prestarnos un ratito de su tiempo. Sí, hola Beatriz, encantado de participar en vuestro programa esta noche. Señor Ezquerro, el libro surge como una biografía sobre el psicoanalista inglés John Bowlby en el 25 aniversario de su muerte. ¿Por qué decide rendirle este particular homenaje? Bueno, John Bowlby es uno de los psiquiatras y psicoanalistas más influyentes del siglo XX. Yo tuve la fortuna de contar con él como mi mentor durante los 6 últimos años de su vida, y en el 25 aniversario de su muerte hubo muchas actividades para reflexionar sobre su contribución, y pensé que ese era un momento ideal después del paso del tiempo, de filtrar las experiencias, los recuerdos. Eso creo que da un mensaje de autenticidad a las biografías que se escriben sobre las personas, y por otro lado tener la oportunidad de hacerlo de primera mano por haber trabajado con él me estimuló muchísimo. ¿Y en qué consiste la teoría del apego de Bowlby y cómo se traslada del plano teórico a la experiencia real, a la vida real? Beatriz, te diría en 2 palabras. El apego es un instinto básico, nacemos con una necesidad de conectarnos
con otras personas y al mismo tiempo el apego es una relación, es de doble recorrido. El instinto, si no hay una respuesta, va a perecer. Entonces ya desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos necesitamos formar relaciones con otros seres humanos. Al comienzo, durante la infancia, son unas relaciones en las cuales se recibe más quizá de lo que se da, pero gradualmente se van estableciendo unas relaciones más horizontales y luego en la última etapa de la vida pues se produce esa necesidad de tener más apoyo, quizá casi como un regreso a la infancia. Pero el apego está con nosotros desde la cuna hasta la tumba. En este libro usted ha tratado de reflejar las relaciones humanas a través del apego. ¿Cómo se forjan este tipo de relaciones? Porque en muchas ocasiones sentimos apego instantáneo por alguien y hay con otras personas que aunque pase mucho tiempo, como que no conseguimos sentirnos tan cercanos, ¿no? Ya, este es quizá uno de los malentendidos respecto al apego. No es posible establecer un apego a primera vista, porque el apego requiere una relación. Uno se puede enamorar a primera vista, o puede sentir un impulso o una inclinación fuerte hacia algo. El apego forma parte de dar, recibir, de tener una relación. Sin eso no se puede producir el apego. ¿Qué consejo le daría a todos los espectadores que nos estén viendo sobre cómo pueden forjar relaciones humanas que sean duraderas, que pervivan en el tiempo y que no sean instantáneas? A mí no me suele gustar dar consejos. Creo que lo importante es que todas las personas seamos capaces de autoconocernos, de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras experiencias, aprender de nuestras experiencias y también intentar conocer a las otras personas, intentar conocer sus propias experiencias, sus propias historias de apego y negociar un poco los términos de relación con estas personas. Y la verdad es que cuando uno es capaz de ser auténtico, las relaciones tienden a durar, ¿no? Yo lo que diría es intentar disfrutar de las relaciones, dar y recibir, y el resto vendrá por añadidura. Señor Ezquerro, gracias por haber intervenido en este informativo. Le deseamos muchísima suerte con su libro y le damos las buenas noches. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues es hasta aquí el informativo de hoy. Nos despedimos, les dejamos como siempre con Tiempos Modernos, con Gracias por Nada y nosotros volvemos mañana a las 8:30. No nos fallen. Gracias, buenas noches.